Muy buenos días. Como dice Fabri, ya lleva un tiempo sin participar de las reuniones con vosotros, ¿no? En la congregación de Inca. No quiere decir que haya estado en penitencia o algo así. Sencillamente por los reajustes en el equipo pastoral he tenido que asumir un poco más de responsabilidad en Palma y en Alcudia, pero estoy feliz, estoy contento de veros a muchos de vosotros. Y me alegra realmente poder compartir hoy la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Apocalipsis, capítulo 2. Como sabéis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se registran las cartas a las 7 iglesias de Cristo, a las 7 iglesias ubicadas en Asia Menor, ¿verdad? Las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas 7 cartas no tienen como destinatario último, aunque sí primero, a las iglesias en sí, sino a la iglesia de los siglos, ¿verdad? Entonces también leemos estas cartas entendiendo que son cartas para nosotros, para la iglesia aquí y ahora, para ti y para mí. Apocalipsis 2, del versículo 18 al versículo 29. Hoy vamos a estar centrándonos en el mensaje del Señor a Tiatira. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu fe y tu paciencia. Sé que tus últimas obras son superiores a las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, que con su enseñanza engaña a mis siervos, incitándolos a cometer inmoralidad sexual y a comer del ofrecido a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir terriblemente. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondea la mente y los corazones. A cada uno de vosotros os recompensaré conforme a vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que sea fiel hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Gobernará las naciones con cetro de hierro y las destrozará como un vaso de alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Vamos a orar juntos un momento más presentando nuestras vidas ante la palabra de Dios. Señor, hoy estamos aquí reunidos como tu pueblo, convocados en torno a ti y sabemos que tu palabra es viva y eficaz y deseamos en nuestra oración recibir, acoger tu buena palabra para que ella caiga en una buena tierra en nuestros corazones y dé fruto y fruto en abundancia para darte la gloria a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Esta es la carta más extensa y compleja de las 7 cartas. A la vez es la carta, paradójicamente, dirigida a la ciudad menos relevante e importante de las 7 ciudades a las que se dirigen las cartas. No tiene nada que ver con la ciudad de Éfeso. No es famosa, no tiene prestigio, no tiene una gran historia la ciudad de Tiatira. No tiene que ver con la ciudad de Pérgamo. No tiene que ver nada con la ciudad de Sardis, conocida por
su historia y pasado glorioso. Esta es una carta dirigida a una iglesia, perdón, a una ciudad insignificante. Una ciudad que no va a pasar a la historia por nada destacable. Es una ciudad a la vez que está compuesta por personas que se dedican a la industria. Concretamente habían dos industrias primordiales, mayoritarias, en la ciudad de Tiatira, y era la industria textil. De hecho, algunos recordaréis, en el libro de los Hechos, capítulo 17, se nos habla de Lidia, ¿verdad? Se dice que esta mujer provenía de esta ciudad, de Tiatira, y se nos dice que ella se dedicaba precisamente al tejido y a tintar de color púrpura los tejidos, ¿verdad? Algunos especulan que puede ser que esta misma mujer, Lidia, de Tiatira, después de haber recibido el Evangelio, volvió a su ciudad de origen y plantó allí, junto a un grupo de hermanos, la primera iglesia de Tiatira, a la que años después el apóstol Juan, desde Patmos, envía esta carta en el nombre del Señor. ¿Entendemos la situación? Digamos, entendemos el origen también de esta iglesia. Entendemos que una mujer dedicada al tejido, a confeccionar tejidos y a tintarlos, pudo haber sido la plantadora de esta iglesia, que está formada, al estar situada en Tiatira, por personas sencillas que se dedican a los trabajos manuales. El otro de los oficios que se practicaba en Tiatira era el trabajo del bronce. No sé si aquí hay alguien que le guste trabajar el metal, le guste trabajar el bronce, el oro. No sé si es el caso, si es vuestro pasatiempo. No creo que nadie se dedique a eso, aunque tal vez me equivoco. Aquí en Tiatira también sabemos que el bronce era algo que se trabajaba, y de hecho el versículo 18 nos presenta al Señor como quien tiene los pies, ¿verdad? Semejantes a un bronce pulido. Una imagen que ellos conocían. El bronce pulido era algo difícil de trabajar. Era algo destinado a unos artistas muy específicos, y en Tiatira estaban los mejores de estos artistas. Nos encontramos entonces ante una ciudad poco importante, formada por trabajadores del sector primario. Y yo estaba pensando, no quiero que os ofendáis, pero entre Tiatira e Inca hay relación. La ubicación geográfica de Tiatira había hecho que fuera una especie de nave industrial en el mundo antiguo, ¿sí?, a partir de la cual se distribuía a las distintas partes del imperio con mucha facilidad, mucha comodidad. Podríamos pensar incluso que Inca, situada en el centro de la isla, a lo largo de la historia, ha sido conocida especialmente ¿por qué? ¿Por sus grandes catedrales? No. ¿Por su gran centro histórico? No. ¿Por sus universidades? No. No sé si estos zapatos son de aquí, pero podrían serlo perfectamente. Por el trabajo de la piel, de los tejidos, del calzado, de la fabricación de herramientas, de muebles. Inca está llena ¿de qué? De fábricas. Y los inqueños históricamente han sido ¿qué? Fabricantes, trabajadores manuales. Gracias a Dios por las quelitas, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué una iglesia que aparentemente no está situada en una gran ciudad y no está formada por grandes personalidades, recibe la carta más larga de las 7 cartas, la carta más extensa, tiene de media 10 versículos más que el resto de las cartas, y la carta más enrevesada, más compleja? ¿Verdad que nos ha costado entender un poquito hacia dónde se dirige el Señor con el mensaje que quiere transmitir? Nos ha costado, ¿no? De repente aparecen muchas cosas en la escena. Pues precisamente creo que por esta misma razón, porque el hecho de estar situado en una ciudad que aparentemente no tiene un gran nombre, un gran reconocimiento como Éfeso, como Pérgamo, o de no estar formada por personas ilustres, filósofos, intelectuales, políticos, no quiere decir
que merezca menos atención de parte del Señor y que esta iglesia corra menos peligros. Es más, corre los mismos peligros que cualquier iglesia. Y sus miembros no merecen otro trato. No están en una situación de inferioridad. Merecen el mismo trato y merecen vigilar y atender con respecto a un problema, a una problemática que es con la que estaba lidiando la iglesia de Tiatira. Y era seguir a Jesús y a la vez, de forma sibilina, de forma muy, ¿cómo decirlo?, maquiavélica, caer en prácticas profundamente inmorales que contradecían los principios del Evangelio. Y nosotros, aquí y ahora, corremos el mismo riesgo que la iglesia de Tiatira. Podemos vivir también tú y yo un cristianismo que en el fondo pacta con tradiciones paganas, con la idolatría y que convive con la inmoralidad sexual. De esto habla la carta a Tiatira. Como sabemos, la sociedad de Tiatira se organizaba por gremios. Estaba el gremio de los herreros, el gremio de los carpinteros, el gremio de los labradores, el gremio de los tejedores. Distintos gremios. Para que una persona pudiera trabajar en Tiatira tenía que formar parte de un gremio. Es decir, el alimento, el sustento económico de una familia dependía de que el padre y por consecuencia toda la familia participara de uno de estos gremios y por tanto participara de toda la vida social y disfrutara de los beneficios que esto le implicaba, la seguridad, la identidad que esto le aportaba. Seguramente nosotros sabemos esto, nosotros sabemos que incluso esto nos ha llegado a nosotros a través del apellido. Hay apellidos como Fuster, carpintero, ¿verdad? O en español tejedor, ¿sí?, que provienen del oficio que realizó en algún momento ese antepasado común, ¿verdad? Estoy seguro que vosotros, si habéis nacido en un pueblo, en un lugar a lo mejor más pequeño, os han conocido como el hijo del camionero, ¿verdad? El hijo del carpintero, el hijo del pescador, el hijo del albañil. Estoy especulando. Formar parte de un determinado gremio no solamente garantizaba el sustento económico de la persona y de su familia, sino que daba identidad. Y seguro que también entre nosotros nos ha a veces o llenado de orgullo o de vergüenza ser hijos de quien hemos sido hijos. Generalmente el hijo de un médico, de un abogado, no se esconde, ¿no? Mi padre es abogado, ante cualquier conflicto, ¿verdad? Es lo primero que tiene que decir. Pero a lo mejor a nosotros nos ha dado incluso a veces reparo, vergüenza. Yo, para mi vergüenza, tengo que reconocerlo. Decir que mi padre era pastor era muy complicado. Porque me preguntaban, pero pastor, en el centro de Palma, ¿dónde están las ovejas? Entonces tener que explicar que era un pastor evangélico era más complejo, ¿verdad? Lo cierto es que formar parte de este gremio daba identidad, daba seguridad. No solo eso, la vida social de las personas giraba en torno al gremio del que formaban parte. Los carpinteros se juntaban con los carpinteros. ¿Y de qué hablaban? De madera y de clavos. Los músicos se juntaban con los músicos. ¿Y de qué hablaban? De cuerdas y de tonos. Incluso eso podemos verlo a día de hoy. Tendemos a ese tipo de agrupaciones en función a qué es lo que nos une, ¿verdad? A qué es lo que nos vincula. Y generalmente es nuestro rol, nuestra función dentro de la sociedad. Tener trabajo, tener identidad, tener éxito en las relaciones, tener una vida social, dependía en Tiatira de formar parte de un determinado gremio. Y hasta aquí no hay nada erróneo, ¿no?, en esto. No hay ningún problema. El problema es el siguiente, que en cada gremio había un patrón. Que en cada gremio en Tiatira había un Dios. Y que cada vez que se celebraba una fiesta, una celebración, que cada vez que se celebraba un banquete, los alimentos que iban a compartir juntos, los que trabajaban las telas,
los que trabajaban el bronce, habían sido sacrificados a ese Dios. Aquí para los cristianos ya empieza a haber algún pequeño problema, ¿verdad? No solo eso, sino que en esas fiestas, en esas celebraciones, con muchas cenas de empresa, a final de año, la cosa no acababa con la cena, ¿verdad? Y lo que sucedía después, tras unas cuantas copas de vino, sabemos lo que es, ¿verdad? Se incurría en inmoralidades, en rebasar líneas rojas de corte sexual. El texto dice claramente que se comía comida sacrificada a los ídolos, se practicaba la idolatría, y que el paso siguiente era caer en inmoralidades sexuales. Lo más chocante de todo esto es que dentro del esquema de pensamiento del mundo romano, grecorromano, en el cual está situada la iglesia de Tiatira, esto era normal. Esto que a nosotros nos puede parecer escandaloso, a los vecinos de la iglesia de Tiatira le parecía lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo era participar de un gremio, sacrificar la comida a un ídolo, entregar una ofrenda para participar de esa comunión con ese ídolo, poner esa esperanza en ese ídolo, ¿se entiende? Y después de eso, participar de una orgía. No había ningún inconveniente. Es más, no se consideraba una infidelidad en el marco de un matrimonio. Esto me recuerda un poco al poliamor y me recuerda un poco a la ética sexual de nuestro siglo, donde determinadas prácticas que atentan contra el matrimonio no se consideraban inmorales. Se podía convivir con ello. Entonces imagínate ser iglesia, y de hecho lo puedes hacer, en un contexto donde tienes que convivir con estas dos realidades tan complejas. La realidad de la idolatría y por consiguiente la realidad de la inmoralidad sexual. ¿De qué nos habla este texto? De que la iglesia no es indiferente a su entorno. Lo que sucede a nuestro alrededor nos influencia. Marca nuestras formas de pensar, y no solamente de pensar, sino nuestras formas de actuar y proceder. Y corremos el riesgo de justificar nuestra forma de pensar y de actuar basándonos no en el Evangelio y en la buena noticia de Jesucristo, sino en cómo el mundo piensa y actúa. Es más, si nos preguntamos por nuestras acciones, muchas veces diremos, bueno, es que yo hago lo que hace la mayoría, lo que hacen mis amigos, lo que hace el mundo, ¿verdad? Y con más dificultad diremos, no, yo a riesgo de ser considerado un extraterrestre, un alienígena, un bicho raro, no hago lo que hace mi vecino. Debes ser consciente de que la realidad de tu alrededor te influye profundamente. Y esas influencias generalmente son contrarias a los principios del Evangelio. Y aquí hay un dilema: ¿cómo ser sal? ¿Cómo ser luz en medio de la oscuridad sin dejar de salar y sin dejar de alumbrar? Un artículo que leía hace unos meses decía lo siguiente: en 60 años hemos experimentado un cambio drástico. Hace 60 años habían leyes, normas de conducta muy estrictas sobre nuestra ética sexual, ¿verdad? Quienes tienen esa edad más o menos pueden confirmarlo, sí o no. Habían normas muy estrictas y normas muy laxas, muy relativas sobre nuestra alimentación. A nadie le preocupaba si el pollo era ecológico o si el yogur tenía, qué sé yo, conservantes. A nadie le preocupaba esto, ¿verdad? Hoy, 60 años después, la tortilla ha dado la vuelta de forma radical.
Hay normas muy estrictas, muy meticulosas sobre nuestra alimentación. Sabemos cómo se llama el pollo que nos estamos comiendo, la granja de la que viene, el número de serie, ¿verdad? El lote al que pertenecía. Pero hay normas muy laxas sobre la vida sexual. Y se me ocurría la siguiente imagen. Yo ahora soy papá, entonces las imágenes que se me ocurren van un poco en esta dirección. Me imaginaba la siguiente escena. Me imaginaba estar en el parque de abajo de casa con mi niña y junto a una serie de papás. Y me imaginaba que a lo mejor tengo cierta amistad, cierta relación con uno de ellos. Y a partir de esa relación empezamos a conversar. Y me planteaba la siguiente escena. Si yo a esta persona le dijera, le voy a dar ahora a mi hija la merienda, le voy a dar un Petit Suisse, probablemente esta persona me diría, ¡no! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo le vas a dar un Petit Suisse? Le tienes que dar un potito 100% natural, sin edulcorantes, sin grasas, sin azúcares. Eres un mal padre. Eres terrible. ¿Cómo vas a hacer eso? Y yo quedaría totalmente avergonzado por haberle querido dar un Petit Suisse a mi hija. En cambio, si yo a este hombre, a este vecino mío, le dijera, sabes, te tengo que decir algo. Hace una semana fui infiel a mi mujer. Muy probablemente su reacción no sería de condena. No pondría la voz en el cielo. Muy probablemente me diría, bueno, cosas que pasan. ¿Y qué sientes por ella? Porque a lo mejor ya tienes que cerrar una etapa y empezar una nueva. ¿Os identificáis? ¿Vivís en este mundo? A lo mejor yo vivo en... Nuestro problema a día de hoy sigue siendo exactamente el mismo que el problema de la iglesia de Tiatira. Convivir o pensar que podemos vivir el Evangelio al tiempo que practicamos idolatría e inmoralidad sexual. La realidad de la idolatría y de la inmoralidad sexual se vinculan desde el primer momento en las Sagradas Escrituras. Si nosotros leemos Éxodo 32, versículo 6, leemos lo siguiente, al respecto de la construcción del becerro de oro, donde, repito, idolatría e inmoralidad sexual se vinculan. Leemos así. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Después se sentaron a comer y beber y al finalizar se levantaron a divertirse. En Números 25, del 1 al 2, encontramos lo siguiente. Acampó Israel en Sitín y el pueblo empezó a prostituirse con las mujeres de Moab, que lo incitaban a participar de los sacrificios en honor a sus ídolos. Estos dos textos del Antiguo Testamento nos van a mostrar claramente cómo en el momento en el que nosotros dejamos de adorar a Dios y empezamos a adorar a un ídolo, inmediatamente después el siguiente paso es caer en la inmoralidad sexual. Luego, si hay alguien aquí luchando con esta realidad, en el fondo lo que hay es un problema de adoración. Hemos caído en la idolatría, hemos dejado de adorar a Dios en todo momento, en todo lugar, en nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro foro interno, y hemos empezado a adorar a otros ídolos. Y estos dos textos que hemos leído del Antiguo Testamento van a ser recogidos en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. El apóstol empieza a dialogar con estos textos y a mostrarle a la iglesia de Corinto cómo esta realidad que ya se narraba en el Antiguo Testamento, de que el corazón humano tiende a la idolatría y que el paso siguiente a la idolatría es la inmoralidad, sigue estando vigente en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no se libra de esta realidad. Sí, es una nación santa, es un pueblo escogido, es un real sacerdocio, pero en medio de la iglesia existe la posibilidad, no querida por Dios, ¿sí?, no deseada por el Señor, de que los creyentes caigan en el engaño, en la autotrampa, de que se puede ser cristiano el domingo
e idólatra el lunes. Hoy estás aquí adorando a Dios, ¿verdad? Son la 1, ¿verdad? Me decís cuando tengo que acabar. Mañana a la 1, ¿qué estarás haciendo? Si tu respuesta no es adorando a Dios, tenemos un problema. Porque solemos pensar que venimos a adorar a Dios o a la iglesia. Pero si tú no vas al trabajo a adorar a Dios, ¿a quién vas a adorar? Al patrón del gremio al que perteneces. Al ídolo del gremio al que perteneces. Al gremio de los transportistas, de las secretarias, de los lavadores de coche, al gremio de las amas de casas, al Dios de las amas de casa, que es terrible, ¿eh? Por lo que me dice mi mujer. Al Dios de las enfermeras, mi mujer ahora está trabajando. ¿A qué Dios vamos a adorar? ¿Al Dios de los estudiantes? ¿Del diseño? ¿Al Dios del paro? ¿Qué quiero decir con esto? Hay un Dios allí donde nosotros vivimos, allí donde trabajamos. No es el Dios vivo y verdadero, es un Dios idolátrico. ¿Sí? No sé si me acompañáis en el razonamiento. Y esto es normal. Juan Calvino decía, el hombre es una fábrica de hacer ídolos. Podemos decirlo un poco más personal. Repite conmigo. Yo soy una fábrica de hacer ídolos. El primer paso es reconocerlo. Y si no vigilo, si no cuido, ¿qué es lo que sucede en mi corazón? Muy probablemente caiga en esta trampa en la que cayó la iglesia de Tiatira. El domingo adoro a Dios, pero el lunes adoro a los ídolos. Y no hace falta que lo digas conscientemente para que lo hagas en la práctica. Probablemente ninguno aquí afirmará esto. Efectivamente, yo hoy vine a adorar a Dios. Como dice esa canción, ¿no? Y mañana voy al trabajo diciendo, voy a adorar a mi ídolo. No, evidentemente no. Nadie hace eso. Conscientemente. Pero la pregunta es, ¿y en la práctica? ¿Qué muestran las acciones? ¿Qué muestran las obras? ¿Qué muestran tus pensamientos? ¿Qué muestran tus palabras? Nuestro Dios es un Dios celoso. Ahora, cuando uso este término que es con el que se traduce, ¿no?, esta palabra, corremos el riesgo de entender que Dios es celoso como yo soy celoso. No. Yo soy celoso porque soy egoísta, ¿verdad? Generalmente por motivaciones muy erradas. Dios es celoso porque nos ama. Éxodo 34 dice, no adores a otros dioses, porque el Señor es muy celoso. Su nombre es Dios celoso. Si nosotros adoramos a otros dioses, la consecuencia va a ser caer en la inmoralidad sexual, en la inmoralidad de todo orden. Aquí se habla específicamente de la inmoralidad sexual porque es como en el Antiguo Testamento especialmente se expresa o se comunica, ¿verdad?, cada vez que Israel ha sido infiel a Dios, porque la relación que Dios quiere tener con Israel es tan profunda como la que se da en un matrimonio, que se plasma de forma gráfica, explícita, a través de la unión sexual. ¿Sí? Pero no, quiero decir, aquí el que no luche con la inmoralidad sexual no es que diga, bueno, yo me corro hacia un lado del sermón y no me toca, ¿verdad? Lo que tiene... No. La inmoralidad sexual, evidentemente, el texto se centra en ella, pero estamos hablando de una inmoralidad mucho más profunda.
Y las consecuencias de esta inmoralidad son de la idolatría, de no adorar a Dios y de vivir una vida de inmoralidad, son drásticas. Son terribles. El Señor dice, a los que permanezcan, a los que continúen en esta dinámica, en la misma cama en la que se acuestan, despreciando la obra del Señor Jesús sobre ellos, su sanación sobre sus cuerpos, su liberación de esas prácticas que los atan, en esa misma cama, un día estarán enfermos. Porque lo que trae ese modo de vida que es enfermedad. Un día morirán de forma absoluta, plena, porque lo que trae ese tipo de vida es muerte. ¿Cómo es la vida de una familia donde en el fondo se esconde, se oculta este tipo de pecado? ¿Sabes? Tu pecado no te afecta solo a ti. Tu idolatría no te afecta solo a ti. Esa es una forma de pensar moderna, individualista. Lo que yo hago me afecta a mí. No es así, es mentira. Lo que tú haces, evidentemente te afecta a ti, pero después le afecta a tu padre, si vives con él, o a tu hermano, o le afecta a tu cónyuge especialmente, a tus hijos. Cuando hay idolatría en una casa, en un corazón, cuando hay inmoralidad en la vida de una persona, hay amargura, hay tristeza, hay angustia, hay desesperación en su vida y en la vida de las personas con las cuales esa persona comparte su vida. Por eso Dios dice, no adores a otros dioses, no te hagas falsos ídolos, porque te llevarán a la inmoralidad, a una vida totalmente desvirtuada, a lo contrario que el Señor Jesús quiere venir a traerte, que es libertad sobre tus pasiones desenfrenadas, sobre tus deseos torcidos, sobre tus pensamientos caídos. El Señor Jesús ha venido a traer libertad de todo esto. Solamente cuando adoramos a Dios hay plena libertad en el corazón. El apóstol Pablo a los Corintios les dice, evitad, por tanto, queridos míos, fíjate con qué amor habla Pablo, evitad el culto a los ídolos. Os hablo como a personas inteligentes, capaces de estimar el valor de lo que os digo. Yo me pregunto, ¿somos capaces de estimar el valor de lo que el apóstol Pablo, de lo que la palabra de Dios nos dice hoy? Esto puede caer en un mensaje meramente moralista. Evita los ídolos, evita la idolatría y evita determinadas prácticas. No estamos hablando de eso. Solamente podemos evitar la idolatría y evitar sus consecuencias morales cuando, como dice Pablo, somos capaces de estimar, de amar más lo que Pablo nos dice, es decir, el Evangelio, que nuestros deseos desenfrenados que nos llevan a la idolatría, profundamente egoístas y a la inmoralidad. La pregunta es, ¿somos capaces de amar más a Dios que a nuestra propia naturaleza pecaminosa? ¿Que a nuestra propia carne caída? ¿Que a nuestros propios ídolos hechos a nuestra imagen y nuestra semejanza? Generalmente tus ídolos se parecen mucho a la peor versión de ti mismo. Estamos llamados a adorar a Dios en todo tiempo. Cuando tú no adoras a Dios, ten por seguro que estás adorando un ídolo. Y el peligro de la idolatría es que puede infiltrarse con mucha facilidad en la vida de un cristiano hecho y derecho. De tal modo que tú puedes engañarte a ti, tú puedes engañar a tu familia, tú puedes engañar a tu comunidad de fe, pero no puedes engañar a Dios.
Tú puedes engañarte a ti mismo, porque la inmoralidad, la idolatría, perdón, y la inmoralidad no se manifiestan siempre de una forma visible. Es posible, y ese es el peligro de la idolatría y la inmoralidad, es posible ser idólatras e inmorales de forma invisible, sin que nadie lo vea. ¿Por qué una reacción tan fuerte contra la idolatría y la inmoralidad? Precisamente por eso. Porque ante el COVID-19 tuvo que haber una reacción mundial tan colosal, tan desproporcionada, tan agresiva. ¿Recordáis, no? Que se rociaban las calles, ¿verdad? Las personas iban y parecíamos astronautas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el COVID precisamente tiene cierta similitud con esta realidad. No se ve a la vista. ¿Sí? ¿Alguien ha visto al COVID? Sin embargo, cuando llega a nosotros, aunque invisible, tiene efectos letales. Por eso el remedio tiene que estar acorde a la enfermedad. Por eso esta carta recibe un mensaje tan severo, tan drástico. Y por eso nosotros también necesitamos recibirlo. Porque podemos pensar en lo siguiente: la idolatría y la inmoralidad no es tan grave. Llevo años en ello y mírame. La idolatría y la inmoralidad se pueden esconder detrás de obras hermosas. Fíjate lo que dice el texto: yo conozco tus obras. Hermosas palabras, ¿no? Imagínate que el Señor diga esto de ti: tus obras y amor y fe. Qué bello, ¿no? El Señor conoce tus obras, tu amor y fe. Es más, conozco tu servicio, tu paciencia. El pecho se empieza a inflar, ¿verdad? Y aún cuando no parece que ya no puede ser nada mejor, dice: y conozco tus postreras obras, que son aún mejores que las primeras. Es decir, estás en un camino de progreso, de fe, de amor, de servicio, de paciencia. Todo lo que haces es glorioso. Muy bien, dice el Señor. Y las últimas son mejores que las primeras. Eres un cristiano hecho y derecho. Y ahora, con cierta ironía, dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tiene el Señor contra aquellos que tienen una fe, un amor, unas obras, un servicio y una paciencia perfecta? Que toleras a Jezabel. Jezabel no era el nombre propio de la maestra de escuela dominical de la iglesia, ¿vale? Jezabel no era el nombre propio de la mujer del pastor, aunque existe esa especulación entre los exégetas. Jezabel no era el nombre propio de una persona. Evidentemente había una persona, y en este caso una mujer, lo cual no dice nada en contra de la mujer. Recordemos que probablemente Lidia plantó esa iglesia, ¿sí? Luego, no dice nada en cuanto al valor de la mujer en sí. Pero probablemente había una mujer, podría haber sido un hombre, evidentemente, a la que se le da este nombre, Jezabel. Jezabel alude a un personaje terrible, catastrófico, malo, malísimo, del Antiguo Testamento que encontramos en Primera de Reyes 16 y Segunda de Reyes 9. Jezabel era mujer de Acab, y entre su currículum encontramos lo siguiente: ordenó matar a todos los profetas de Dios. Acción número 1. Ordenó después llenar la tierra de Israel de ídolos. Acción número 2, paganos, ¿sí? Y por consecuencia, Israel cayó en una depravación moral y espiritual como nunca antes se había visto. El espíritu de Jezabel es una especie de influencia, de inercia, de dinámica que podemos identificar en acciones y en palabras que incluso podemos identificar en muchas ocasiones dentro de nosotros. ¿Cómo opera Jezabel? ¿Cómo opera la idolatría? ¿Cómo opera la inmoralidad en nuestra vida?
no nos lleva a apostatar del Evangelio. Como he dicho, podemos pensar que somos perfectamente creyentes, profesar nuestra fe de una forma absoluta, yo soy cristiano. No es necesario renunciarlo para que el influjo, la influencia de Jezabel se manifieste. Porque lo que Jezabel hace es modificar el Evangelio, no negarlo. Y ahí sí nos parece más familiar, ¿verdad? Este espíritu de Jezabel. Jezabel le propone a la iglesia de Tiatira lo siguiente: tú puedes seguir a Cristo y a la vez participar de los sacrificios a los ídolos y de la inmoralidad sexual. Y no hay ningún problema. No hay ningún inconveniente. Es más, Jezabel lo justifica. Es algo lícito. Dice, hay que ser sal y luz. Hay que ser influencia. Tenemos que inculturizarnos, que hablar el lenguaje de la gente. ¿Cómo vamos a apartarnos? ¿Vamos a ser vistos como bichos raros? ¿Como alienígenas? Tenemos que participar de esas actividades. No son tan relevantes. En el fondo, Cristo ya nos ha rescatado, ya nos ha salvado. Entonces, no es tan relevante lo que hacemos con nuestros cuerpos. A él no le importa tanto si es para anunciar la buena noticia del Evangelio. Eso hace Jezabel. Compromete la totalidad del Evangelio, se queda con una parte y en nombre de la evangelización, en nombre de ser sal y luz, compromete precisamente la eficacia que sala y que da luz a un mundo oscuro. Compromete el Evangelio. Debemos recordar, como ya he dicho, que en el mundo greco-romano la inmoralidad sexual no estaba mal vista. Jezabel hoy podría decir, deja esa ética sexual que has aprendido en base a la palabra de Dios y abre tu mente, actualízate. ¿Cuántas veces Jezabel no ha operado así en nosotros? A la vez, ¿cómo podemos identificar a una Jezabel entre nosotros? Aquí hay una serie de rasgos que definen a alguien que opera bajo el espíritu de Jezabel. Primer rasgo, se autonombra profeta. Entra por la puerta y dice, hola, buenos días, yo soy pastor. Yo soy líder. Yo soy apóstol. Yo soy diácono. Yo soy profeta. Yo soy maestro. Yo soy evangelista. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Se autonombra. Cuando es la iglesia la que nombra los distintos ministerios. La iglesia, nosotros, hermanos, los que reconocemos la gracia de Dios puesta en cada uno de nosotros y de mutuo acuerdo levantamos, ponemos a esa persona en esa responsabilidad. Jezabel dice, no, yo soy profeta. Yo soy profeta. El texto dice, se autonombra profeta. Dice que es profetisa. Qué peligroso es jugar con las cosas del Señor. Qué peligroso es buscar el reconocimiento dentro de la comunidad de fe, cuando en el fondo lo que se busca es la autorrealización, el cumplimiento de un sueño íntimo y personal. Y qué torpes son algunas personas que aún habiendo sido llamados por Dios, eventualmente, para efectivamente ser pastores, ser líderes, ser profetas, ser apóstoles, lo estropean anteponiendo su ego y tomando eso como un proyecto personal que los demás deben reconocer, y si no están en contra del mismo Señor. ¿Cómo habla Jezabel? Jezabel habla así. La predicación de esta mañana si yo predicara, la adoración de esta mañana, un desastre. La adoración verdadera, ¿os suena?
Sabes, efectivamente la Biblia nos habla del don de profecía. Y el siglo XX ha sido conocido por el siglo del Espíritu Santo. Y nosotros somos pentecostales y creemos en esto. Pero ese don se da siempre a la iglesia para la edificación de la iglesia. Primera de Corintios dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso es lo que a un profeta Jezabel no le gusta. Un profeta Jezabel da una profecía, pero no quiere que se cumpla la ordenanza de Pablo, que después se juzgue. Quiere que se obedezca. ¿Quién es usted para juzgar? Yo soy profeta, ¿verdad? Esta palabra viene de Dios. Muy bien, hermano, pero vamos a juzgarla, ¿no? Vamos a evaluar entre 2 o 3, la iglesia va a evaluar si esa palabra viene del Señor o viene del Señor. Del Señor con mayúscula o del Señor con minúscula, ¿sí? Juzgue esa palabra. A la vez, la profecía canónica, hermanos, ya se ha agotado, ¿eh? Los profetas están aquí, como canon bíblico, ¿sí? No podemos aspirar a... La profecía dentro de la iglesia, en el ámbito de la comunidad, debe ser congregacional. No es infalible. Hay profetas que pueden cometer patinazo. No pasa nada. A mi mujer le dijeron que sería una cantante internacional y es un nombre del Señor, pero parece que ahí patinaron, ¿no? Y no pasa nada. La profecía debe pasar el filtro de la comunidad, como cualquier otro ministerio. Como cualquier otro ministerio. Porque es la iglesia la que reconoce el don que Dios da a la persona. Y si el don no se ejerce como recibido de Dios y en favor del cuerpo de Cristo, la iglesia dice, oiga usted, puede que Dios le haya dado el don, pero usted no lo está ejerciendo como dado por Dios y para el servicio del cuerpo de Cristo. Ten cuidado con las personas a las que les das autoridad. Si son personas que generalmente critican la autoridad dada, probablemente se muevan bajo este espíritu. Y no hablo de tener pensamientos distintos, pero si no se pueden hablar en una mesa y claramente, si usted no le puede decir al pastor, en este sentido yo no opino igual, probablemente Jezabel. Porque no hay transparencia, no hay claridad, hay sigilo y en ese intento hay un movimiento de colocación, de ubicarse a sí mismo en un lugar de superioridad para esa persona, para esa persona, para esa persona. ¿Qué es lo que hizo Jezabel? Yo soy profeta, no me reconocen, pero soy profeta. Más elementos para juzgar a un falso profeta. ¿Las palabras del profeta están en continuidad con la escritura? ¿Sí o no? Si no están en continuidad, falso profeta. Si lo que usted me dice no se puede constatar, no está en la misma dinámica de la escritura, probablemente está movido bajo el impulso de Jezabel. En tercer lugar, ¿qué frutos hay en la vida de la persona? Jezabel era una asesina en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento era una persona que practicaba la inmoralidad sexual. La persona a la que prestas atención, devoción, reverencia, que le has entronizado, ¿cómo vive? ¿Cómo trata a su mujer? ¿Cómo trata a su marido? ¿Cómo se mueve dentro de la comunidad de fe? ¿Qué busca dentro de la comunidad de fe? ¿Reconocimiento o servir? Otro elemento para juzgar si alguien se mueve con el espíritu de Jezabel. Hermanos, y debemos juzgarnos a nosotros, porque probablemente estemos pensando en otra persona, pero juzga si este espíritu no te ha tocado así ligeramente, aunque sea de pasar en alguna ocasión. En último lugar,
el falso profeta no se arrepiente. El Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no lo hace. En última instancia, lo que define a un falso profeta es que ante una confrontación, ante una llamada de atención, ante una palabra que le incomoda, no hay arrepentimiento, hay orgullo. Más se sitúa en su posición y más se cree intocable, inalcanzable por cualquier punto, coma que se le pueda poner. Y este pecado que era de Jezabel y de unos cuantos, lo había tolerado la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos la llamada, todos estamos convocados para movernos por el Espíritu de Cristo. Para tratarnos según el Espíritu de Cristo. Y para identificar el Espíritu de Cristo en medio de nosotros. De lo contrario, puede que pongamos en riesgo nuestra fidelidad al Evangelio. Y el Señor no desea, no quiere eso para su pueblo. Solo poniendo los ojos en Jesucristo, somos libres de la idolatría. El texto termina dando un giro. El que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce. Ese es Jesús. La pregunta de fondo es, ¿quién es Jesús para mí hoy? Ante todo esto de lo que hemos estado hablando, ante esta posibilidad de congeniar en nuestra vida el seguimiento a Jesús con la idolatría, con la inmoralidad, ¿quién es Jesús para ti hoy? Si Jesús es solo un maestro de moral, intentarás reajustar tu vida para no volver a caer en estos caminos. Pero entiende algo, Jesús no es solo un maestro de moral. Como lo presenta la Biblia, como presenta este texto, Jesús es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, aquí especialmente se lo presenta con una capacidad de poder mirar lo profundo del corazón. Este texto nos recuerda a Jeremías 17, yo soy el Señor, sondeo el corazón y examino la mente. Hoy, si reconoces a Jesús como el Hijo de Dios, debes también saber algo. Aunque te hayas engañado a ti y hayas cohabitado con el espíritu de Jezabel, aunque hayas engañado a tu familia, a tus hermanos y hayas cohabitado con el espíritu de Jezabel, el Señor sabe lo que hay en tu corazón y en tu mente. Y hoy lo trae a la luz. Porque hasta ahora puede que hayas caminado nublado. Y ahora esa nube se desvanece con la luz de Cristo. Él ve lo que hay en lo profundo de tu corazón. Él examina por completo tus pensamientos hasta lo más profundo y lo desvela todo. Pero no lo desvela para condenar, lo desvela para ofrecer nuevamente la oportunidad de restauración. Las últimas palabras del Señor son de esperanza. Dice, a los que se mantengan fieles, a los guerreros, a los que luchen, que se mantengan victoriosos, es decir, que luchen, que se mantengan fieles a mí, que no se dejen cautivar por el espíritu de Jezabel, sino que se mantengan fieles a mí, cercanos a mí, con el corazón pegado al mío, no compartiendo en su corazón un espacio de adoración a Dios y otro a los ídolos, no viviendo una vida moral el domingo y una inmoral el lunes. Los que se mantengan aferrados a mí, a ellos, les daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre. Hermano, hermana, allí donde nos encontremos mañana en tu lugar de trabajo, un lugar donde probablemente estés haciendo trabajo con tus manos, trabajo manual, en un lugar recóndito que a lo mejor no va a aparecer en la prensa, hecho por una persona sencilla como tú, debes entender algo. Allí
Estás adorando al Creador de los cielos y de la tierra. Allí no estás limitado y restringido al gremio en el cual te encuentras y sobre el patrón Dios que gobierna ese gremio. Tú no estás limitado a eso, como dice el texto, al final de los tiempos. Estas personas tendrán autoridad sobre las naciones. No por sí mismas, sino ¿por qué? Porque se han mantenido fieles allí, en el infierno, en un lugar de oposición, de adversidad, de idolatrías, al Señor Jesucristo en sus corazones. Porque no se han dejado mover de la única roca firme y eterna. Mañana, allí donde te encuentres, recuerda que esa no es toda la realidad. No vivas con los ojos del mundo. Vive con los ojos de Dios. No vivas con los ojos de la historia, vive con los ojos de la eternidad. Y a estos mismos hay otra promesa. Les daré la estrella que es Cristo. Podemos hoy, aquí y ahora, ya recibir la buena noticia del Evangelio. Podemos ser libres de que en nuestro corazón convivamos con idolatría y adoración a Dios. Podemos ser libres de la idolatría. Podemos ser libres de la inmoralidad sexual. Podemos ser libres de cualquier tipo de perversión. Podemos ser libres en el nombre de Jesús. Estamos llamados a vivir así. ¿Y cómo hacerlo, podríamos decir? El texto también da la respuesta. Dice en el versículo 25, solo os pido que lo que ahora poseéis, lo conservéis intacto hasta mi venida. Hermano, hermana, conserva el Evangelio intacto hasta la venida del Señor. Es lo que Él te pide. No te pide que vayas a la cruz y mueras. No te pide que hagas una obra realmente extraordinaria, sobrenatural, espectacular. No te pide algo que no puedo. El Señor te está pidiendo algo sencillo. Y el Señor lo dice así, dice, en medio de esta situación ya compleja en la que estáis, solo os pido algo. Solo os pido algo, iglesia de Tiatira. Solo os pido algo, iglesia de Inca. Conserva con fidelidad lo que has recibido. Conserva, guárdalo, atesóralo como un regalo, porque es el regalo de la salvación. Como un tesoro allí donde te encuentres. No permitas que eso rivalice con el entorno. No pongas en tela de juicio tus principios por los principios que imperan en el entorno. No pongas en tela de juicio tu adoración a Dios por la idolatría que impera, que gobierna en tu entorno. Consérvalo, consérvalo, intacto. No lo modifiques para que case un poco mejor con mañana a la 1 de la tarde. Consérvalo intacto hasta mi venida. Este no es un trabajo eterno y sin fin. Un día el Señor vendrá. Y el Señor reconoce y recoge a aquellos que se han mantenido fieles a Él. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Puede que hoy hayas escuchado un sermón, uno más. Pero puede también que hoy hayas oído lo que el Espíritu Santo te dice, que no es lo mismo. Si tú has escuchado este sermón, es información que pasa por aquí, filtras y sale por aquí. Si tú has escuchado al Espíritu de Dios hablándote, no es información. Es la palabra viva de Dios que quiere traer vida allí donde hay muerte. Así que bienaventurados, felices, alegres, los que hoy no han escuchado el sermón. Los que hoy han oído la palabra de Dios, al Espíritu Santo hablando a cada uno de los corazones.